Buen día. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la obtención de la resultante de un sistema de vectores. Un vector es la representación gráfica de alguna magnitud que puede ser, por ejemplo, una fuerza, un desplazamiento, un conjunto de desplazamientos, velocidades. Se inicia con un plano cartesiano marcando el eje de abscisas y el eje de ordenadas. Usualmente se utiliza la notación de X, Y. Cuando nosotros observamos en la bibliografía, en los apuntes, que estamos representando alguna dirección, podemos encontrar que las direcciones se representan con líneas punteadas o con líneas delgadas y una flecha abierta. Y se indica, por ejemplo, si este fuera un eje de coordenadas rotado, en qué sentidos se encuentran los ejes. Cuando hablamos de algún vector, vamos a encontrar que son representados con flechas, donde tenemos una magnitud, una dirección y un sentido. En los libros, los vectores se representan con flechas rellenas, más marcadas, más grandes que las flechas de los ejes, y se acostumbra a dibujar el vector simplemente con un triángulo para no estar rellenando y no tardar tanto en hacer la representación gráfica. Si tenemos una magnitud más grande, se representa una flecha más grande. Si tenemos una magnitud más pequeña, se representa con una flecha más pequeña. Para resolver los sistemas de vectores, encontrar una resultante para este semestre, se va a considerar solamente trabajar en el eje XY, y en este caso para las fuerzas que son concurrentes en un solo punto. La gráfica que nos representa los vectores en el plano cartesiano le decimos diagrama de cuerpo libre. En este caso, los vectores inician en el origen de coordenadas, se representan dependiendo de su magnitud, como ya lo dijimos, de diferente tamaño. Los podemos encontrar nombrados con las letras mayúsculas del alfabeto A, B, C, D, E. Puede ser también que tengan algún vector, algún nombre, este vector ya en específico, o también se acostumbra con el subíndice numerado, por ejemplo F, subíndice 1, F2, F3, F4, así para cada una de todas las fuerzas. No es una norma, no es una ley, pero se recomienda que se tenga un orden a la hora de nombrar, a la hora de calcular, para que no se nos escape ningún dato. Se empieza a partir del eje X en sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí se tiene el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Los ángulos los vamos a medir a partir del eje horizontal, en este caso le decimos el eje X, y los nombramos con las letras griegas. Por ejemplo, aquí tenemos a alfa, este es beta, para el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante ahora se va a medir en sentido manecillas a partir del eje X, este sería el ángulo gamma. Para el tercer cuadrante se mide igual del eje X hacia el vector. Aquí tenemos el ángulo delta. Y por último, en el cuarto cuadrante, de la misma forma, a partir del eje X hacia el vector, aquí sería en sentido manecillas, tenemos el ángulo epsilon.
El diagrama de cuerpo libre entonces solamente nos marca, solamente nos indica el eje coordenado, la representación de los vectores, usualmente se conocen sus magnitudes, en este caso fuerzas, y los ángulos en relación al eje X. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Se va a trabajar inicialmente con los vectores, pero para poder hacer la operación con vectores tenemos que descomponerlos. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tenemos el vector f en el primer cuadrante. Para poder hacer las operaciones entre los vectores se tiene que obtener su proyección, o como se le denomina, su componente, tanto en el eje X. A esta componente le vamos a decir fx, y a esto le vamos a decir la componente fy. Entonces un vector, en este caso que está en dos dimensiones, contiene dos componentes, la fx y la fy. Cuando estamos en el primer cuadrante, tanto la fx como la fy, vamos a tomar la notación de que son positivos porque se tiene la denominación de que en el eje X hacia la derecha se tiene el signo positivo, hacia la izquierda el signo negativo. Para el sentido en vertical, el sentido en Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Para el segundo cuadrante, si esta la denominamos como F2, la F2 va a tener la componente hacia la izquierda y va a ser F2X. Esta sería F2Y. Para la F3 se tendrían la componente en X hacia la izquierda y la componente en Y hacia abajo. Para la fuerza 4, F4Y está hacia abajo y Fx4 es hacia la derecha. Entonces, para el primer cuadrante, las componentes en X son positivas y las componentes en Y son positivas. Para el segundo cuadrante, las componentes en X son negativas porque van a la izquierda y las componentes en Y son positivas porque van hacia arriba. Para el tercer cuadrante, las componentes en X son negativas porque van hacia la izquierda y negativas porque van hacia abajo. Y para el cuadrante 4, las componentes en X son positivas y las componentes en Y son negativas porque indican hacia abajo. Numéricamente, ¿cómo las obtenemos? Las vamos a obtener a partir de las funciones trigonométricas. En lugar de tener un triángulo con lados, vamos a tener un triángulo que en su hipotenusa tiene el vector. Vamos a, en este caso, utilizar la notación como f. En lugar de tener dos catetos, va a tener las componentes fx, fy. Hay que recordar que no es un triángulo que tiene lados, sino un triángulo que tiene un vector y dos componentes. Entonces tienen magnitud, dirección y sentido, y un ángulo de inclinación. Para las funciones trigonométricas, el coseno del ángulo de inclinación es igual al cateto adyacente, que en este caso es la componente en X, entre la hipotenusa, que es la f. Para la función seno es la componente y entre el vector. Si se quiere despejar aquí la componente en X, porque usualmente se conoce el ángulo de inclinación y el valor del vector, la componente en X se determina multiplicando el valor del vector por el coseno del ángulo de inclinación. La componente en Y se encuentra multiplicando el vector
por el seno del ángulo de inclinación. También se puede hacer uso de la función tangente, que es la componente y entre la componente en x. Si se quiere conocer el ángulo de inclinación de algún vector, simplemente se despeja y sería arco tangente de fy entre fx. Aquí es importante señalar algo. Cuando se está trabajando en el sistema vectorial, se tiene de 0 a 360 grados la posición de los vectores, pero por facilidad, ya que las calculadoras solamente nos devuelven los ángulos de 0 a 90 grados, vamos a trabajar en los 4 cuadrantes con el cuidado de tomar en cuenta la posición. Como se van a determinar los ángulos entonces cuadrante por cuadrante, solamente se trabaja de 0 a 90 grados y a la hora de obtener los ángulos se van a usar solamente los valores absolutos de las componentes. Es importante señalar que los vectores tienen valores positivos, son magnitudes con valores absolutos, y las componentes sí tienen un signo, pero solamente se utiliza el signo para poder hacer las operaciones para la obtención de las resultantes o de algún otro valor. Finalmente, también se utiliza, lo vamos a poner acá arriba, el teorema de Pitágoras. Si se conocen las componentes, se puede encontrar el valor de la resultante haciendo uso del teorema de Pitágoras. Estas fórmulas es importante tenerlas a la mano siempre para poder realizar con mayor facilidad nuestras operaciones, nuestros procedimientos para la obtención de resultantes en un sistema de vectores.